Vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa con todo el equipo de salud, porque bueno, como ustedes ya saben, la situación epidemiológica de San Antonio de Areco y de todo nuestro país no es la mejor. Es por eso que hemos decidido tomar algunas medidas en conjunto con lo que está haciendo la Nación, la provincia y por supuesto San Antonio de Areco. Le voy a dar la palabra a todo el equipo de salud y al señor jefe de gabinete para que expliquen de qué se trata estas nuevas medidas que vamos a tomar a partir del día de hoy en Areco. Muchas gracias. Fabio primero. Buenos días a todos. Yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción de cuál es la situación actual, que no es solo a nivel municipal, sino es o del partido, sino es a nivel regional. Lo que estamos viendo es un aumento absolutamente acelerado de casos de forma, digamos, totalmente explosiva. Nosotros en San Antonio de Areco, si ustedes siguen la plantilla diaria, van a ver que en el transcurso de 4 días duplicamos la cantidad de casos activos, Y esto tiene que ver con que estamos frente a un desafío diferente a lo que hasta ahora veníamos conociendo, que de por sí, digamos así, ya nos preocupaba, y ahora justamente estamos viendo la seguramente circulación difundida de nuevas variantes que hacen que la contagiosidad sea mucho mayor, ¿sí? Y eso, al cruzarse con el relajo en las medidas de prevención, al cruzarse con los cambios progresivos de la temperatura que nos vamos metiendo cada vez más en el otoño, ¿sí? Y a su vez también con la relajación de el cansancio, mejor dicho, de los sistemas de abordaje, hace que el combo sea explosivo. Sin duda estamos ante un problema nuevo. Lo que hicimos para el año pasado no sirve para ahora. O sea, esto es nuevo. Entonces, y no sirve mirar para atrás, y podemos ajustar algunas cosas, pero todo lo que pasa hoy lo vemos dentro de 2 o 3 semanas como mínimo a nivel del sistema de salud. Y el sistema de salud, los sistemas de salud, tienen que abordar la patología de COVID, de la pandemia, y todo lo no COVID, que es lo que abordamos todos los años, ¿sí? Entonces, el riesgo de saturación es inminente y no hay manera de que solamente el sistema de salud se multiplique para hacer abasto a todas las demandas que van a surgir. Si no bajamos la demanda, ¿sí? No va a alcanzar. Todas las medidas que se van a anunciar ahora tienen que ver con esto. Nosotros, por un lado, tratar de expandir nuestro sistema de salud y nuestro sistema de abordaje de la pandemia, pero por el otro lado, también generar medidas que puedan disminuir la velocidad de los contagios. Los contagios son exponenciales, ¿sí? Si hoy yo tengo 2 y esos 2, cada uno contagia 5, mañana tengo 10. Si esos 10 contagian a 5, en unos días tengo 50. Y si esos 50 contagian a 5, tengo 250. Sí, eso es un crecimiento exponencial y eso es lo que se está dando. Probablemente nuevas variantes tienen periodos de incubación más rápidos, tienen mayor contagiosidad y probablemente también un perfil de agresividad mayor y un desplazamiento hacia otras edades de riesgo. Todavía no lo podemos saber. El día que lo sepamos ya va a ser tarde para trabajar, entonces tenemos que trabajar con anticipación. Esta es la situación regional, ¿sí? Esta es la situación regional. Areco no escapa de eso, ¿sí? No queremos ver ni en nuestro país ni en nuestro municipio cosas que estamos viendo en países limítrofes, ejemplo caso Brasil, y tenemos que prepararnos. No queda otra cosa. Es lo que hay. No, como comentábamos la otra vez, si es justo o no es justo no es discusión. Acá hay que hacer lo que hay que hacer. Nos va a doler a todos lo que hay que hacer, pero más nos duele si no lo hacemos. Nos va a doler mucho más si no lo hacemos. Ese es el contexto regional. Estamos duplicando muy rápidamente, extremadamente rápido la cantidad de casos. Esto no es específico de San Antonio de Areco, acá los podemos seguir muy bien, entonces podemos identificar muy de cerca cómo va creciendo la pandemia y entonces
tenemos que prepararnos, no para dentro de 2 meses, tenemos que prepararnos para el fin de semana, para la semana que viene, porque la velocidad es absolutamente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Fabio, preguntarte si hay circulación comunitaria y si han detectado alguna cepa nueva en San Antonio de Areco. Bueno, nosotros hasta ahora no hemos, digamos, desde San Antonio de Areco enviado a tipificar las cepas, pero sí desde el Hospital de Clínicas y en especial aquellos casos de personas infectadas que tenían previamente la vacuna. Que este es otro punto también, estamos viendo, bueno, tenemos el ejemplo del presidente, que hay una proporción de casos en personas ya vacunadas. Entonces, no sabemos exactamente cómo juegan esas personas vacunadas en la transmisibilidad. Esperamos que se compruebe que la vacunación disminuye la mortalidad y disminuye los casos graves, ¿sí? Tenemos que recordar que la mayor parte de la gente está vacunada con una sola dosis. Entonces, todo el tiempo que nosotros ganemos va a servir para vacunar más gente en la medida que nos lleguen vacunas desde provincia. Así que, si bien en el tubo de ensayo no lo tenemos certificado, desde el punto de vista epidemiológico, por lo que vemos, no queda duda que estamos ante virus diferentes. Bien, buenos días. Bueno, tal como contaba el doctor Fabio, estamos viendo un cambio en la cinética o en toda la dinámica de esta epidemia. Estos cambios fueron muy rápidos y estamos viendo desde del 5 de abril a hoy se duplicaron los casos activos. Y eso es algo que estaría bueno que como sociedad en conjunto empecemos a monitorear, porque la cantidad de casos activos no depende del sistema de salud, depende de cada uno de ustedes. Nosotros hacemos la pesquisa de esos casos y vamos a hacer el seguimiento, y ahora les voy a contar algunos cambios y algunas cosas que que ya hicimos en realidad para prepararnos para esta segunda etapa, digamos, o esta nueva etapa que estamos enfrentando. Pero ese número, el número de casos activos, es un número que tenemos que empezar a mirar todos, porque va a estar anclado a las decisiones que también empecemos a tomar a futuro. Si en 72 horas duplicamos los casos activos, es de esperar que en los días que vengan, porque esto ni siquiera estamos viendo el impacto del fin de semana largo, porque esos contagios se produjeron días antes, y esos casos activos muchos estuvieron reunidos en Semana Santa y han generado nuevos contagios, así que esperamos que ese número siga aumentando. Con respecto a eso, entonces les pido, monitoreemos todos juntos lo que está pasando, veamos la cantidad de casos activos y en base a eso extrememos nuestras medidas de protección. No debemos juntarnos con gente de otras casas. Esto que seguimos haciendo, del sábado ir a comer a la casa de, no sé, mis viejos, el domingo la de mis tíos, el lunes me junto con los chicos, no lo podemos hacer más. Tenemos que restringir a cero las reuniones sociales de gente que no vivan en mi mismo techo. Esto lo decíamos al inicio de la pandemia, nos dio resultado. Sabemos que ahora muchísimos se han relajado con esto y sigue pasando. Pero apelamos a que durante unas semanas lo disminuyamos, si es posible, a cero. Y eso va a ser realmente un impacto importante en la dinámica de esta nueva etapa. Con respecto a cómo nos estamos preparando, hemos hecho conversaciones con el laboratorio del Hospital de Clínicas, que es con quien tenemos convenio y hacemos los testeos PCR, y estamos ampliando nuestra capacidad de testeo, que ya es buena. Para enfrentar esta nueva etapa, si necesitamos mandar más estudios, los vamos a hacer. Estamos haciendo muchos test rápidos que nos ayudan a pesquisar rápidamente un caso positivo. El caso negativo se manda a hacer PCR al Hospital de Clínicas. Por otro lado, estamos ampliando la capacidad hospitalaria, que algo les va a contar el doctor Carmena, incluso con camas extrahospitalarias, porque prevemos que los casos van a ir aumentando tanto en lo epidemiológico, en lo ambulatorio y en lo hospitalario, pero también van a aumentar las otras patologías. Y eso es un poco el desafío que va a sufrir todo el sistema de salud. Por otro lado, el lunes va a estar inaugurado el nuevo hospital de día, que es una obra que está sobre la calle Lavalle,
Eso el lunes va a estar operativo y nos va a ayudar a tratar pacientes en forma ambulatoria, que en otras condiciones muchos de ellos estarían internados. Está funcionando, pero en consultorios, digamos, del hospital, y ahora va a tener un lugar exclusivo para esto. Y va a haber un segundo hospital de día, que es la famosa carpa de sanitización que hay en la parte de atrás del hospital. Eso se está refuncionalizando en este momento y va a ser, llamémoslo, hospital de día 2, porque la cantidad de pacientes que están demandando ahora atención es mucha y necesitamos ampliarlo. Así que hay una serie de cambios, también hay incorporación de tecnología, hay incorporación de materiales nuevos, hay compras de insumos, de stock de medicamentos, que creería que en forma histórica, porque realmente la farmacia en este momento está abarrotada de cosas y la idea es prepararnos, porque creemos que esta segunda ola va a ser muy intensa en cuanto a cantidad de casos y cantidad de internaciones. Con respecto al tema hospital, le voy a pasar la palabra al doctor Carmena. Después de vacunas y de cómo sigue la atención en los centros periféricos va a hablar la doctora Fernández. Y les quiero agregar también que a partir del lunes va a haber una segunda línea. La línea del 500-600 está totalmente saturada. Entiendo que mucha gente se enoja con eso, pero tiene que tener paciencia porque la cantidad de llamados es abrumadora. A partir del lunes va a haber una segunda línea para atención durante la mañana, que ya la vamos a anunciar el número y el horario de atención. Y eso va a mejorar también la capacidad de pesquisa y rastreo. Doctor Espina, perdón. Sí. Los que tenemos, hablo a título personal y del grupo que va conmigo, los que tenemos la primera vacuna puesta, de la que se nos puso a principio de mes, Sí. estamos esperando una segunda aplicación. ¿Qué va a pasar con eso? Y eso no depende de nosotros. Hay una decisión de que esa segunda dosis se demore 12 semanas para ampliar la cobertura y que la primera dosis alcance a más población. Eso ahora les va a contar mejor la doctora Fernández, pero los que están vacunados con una dosis van a esperar un par de semanas más para que más población se pueda vacunar con una, y después de esas 12 semanas llegará la segunda. Gracias. Buenos días. Bueno, gran parte ya hablaron Fabio y Fernando. En la parte hospitalaria, resumir que nosotros tenemos una totalidad de camas que fuimos incrementando con el inicio de la pandemia, funcionalizando sitios en donde se encontraban oficinas y son camas funcionales y casi ocupadas hoy. ¿Qué es la preocupación a nivel hospitalario? Digamos, nosotros tenemos que, como en la economía, administrar recursos que son escasos. Y en este caso también van a ser escasos porque nosotros, al desfuncionalizar todo el sistema del servicio de cirugía y el pabellón que se encuentra enfrente para tener la parte de COVID, tanto en el paciente en tratamiento y también tener pacientes potencialmente COVID, se nos limita mucho, y todo lo que era la atención de clínica médica, hoy es clínica médica, traumatología, cirugía, y vayan entendiendo que ayer tenía un porcentual de ocupación de cama en clínica médica del 85%. A sabiendas que todavía no entramos en la época invernal, en donde se van a empezar a sumar todas las patologías de las vías respiratorias comunes, las enfermedades pulmonares crónicas que se descompensan, que muchas requieren también respirador, las neumonías y toda la patología cardiovascular que también se incrementa en el invierno. Si bien nosotros tenemos que estar concentrados en la pandemia, en el COVID, y que se nos viene y estar armados, el hospital es finito, no es que es interminable. Por lo cual, es rápidamente saturable, que eso también quiero que se interprete. No es que nosotros podemos guiarnos, como Fabio ya explicó en su oportunidad, que cuando tenemos el 80% de las camas de terapia ocupadas, ahí tenemos que frenar. Nosotros el 80% de las camas no queda una sola cama. ¿Se entiende? O sea, esa estadística que se usa a nivel nacional y provincial en San Antonio de Areco no sirve. Por eso el trabajo fuerte que se está haciendo es tratar de que no llegue el paciente a terapia. Más allá de que la mortalidad del paciente con ARM es muy elevada. Entre los equipamientos que se están adquiriendo, están en proceso de compra ya casi finalizada, se encuentra un equipo que es una cánula de alto flujo que se usa para el paciente previo al ingreso a terapia intensiva, que quizás lo han visto por televisión. Son aparatos que administran
flujo por cánula nasal de oxígeno a mayor presión para tratar de mejorar la saturación y que el paciente no pase a la parte de terapia intensiva. Y una vez en terapia intensiva también estamos adquiriendo 3 equipos que son unos cascos que seguramente lo habrán visto con la PEWE, para ser más claro, que lo han visto en foto, que tenía una cosa en la cabeza puesta. Eso es para hacer ventilación no invasiva, o sea, para no poner un tubo. Sabemos que cuando uno pone ARM invasivo, vamos creando otras patologías y complicaciones. Nosotros desde un principio luchamos no porque tengamos una gimnasia o nos guste estar hisopando y rastreando, sino para tratar de que el paciente no llegue a terapia. La meta del tratamiento, de buscar tratamientos alternativos, de suero hiperinmune y buscar todas las cosas y todas las herramientas, fue para que el paciente no llegue a terapia, porque ya es parcialmente un fracaso. Y tratar de tener una realidad en cuanto estaba hablando, que lo que habló con Fernando, lo que es la cantidad de casos, que es lo que realmente a nosotros nos va a servir, a dónde poner el botón rojo de parar. Bueno, y una cosa fundamental, y no quiero extenderme mucho más, y que tenemos que tener conciencia todos, es que la capacidad de derivación va a ser 0. O sea, con nuestro hospital no tenemos que arreglar por más que tengan o de Swiss Medical o sea lo que sea, porque la capacidad ocupacional de camas es casi nula y la aceptación es nula, tanto para patología COVID como no COVID. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que ser responsables y empezar a ser responsables personal y ante la sociedad, o sea, ser solidario con la sociedad y ser empático con el vecino, que si a mí no me interesa el virus, por lo menos no embromar al otro. Empezar a usar los barbijos, mantener la distancia, las cosas que venimos diciendo hace 200 millones de años, pero yo circulando por la calle veo que el 60% no usa barbijo, o lo tiene en la pera, o lo tiene en la nuca, o lo usa de vincha. Entonces tenemos que tomar conciencia, porque después lo que quizás hoy puede provocar una sonrisa, mañana puede provocar llanto. Gracias. Doctor Carmena, le pregunto si las camas, porque dijo que hay camas nuevas para el hospital, ¿puede ser? Sí, estamos, hoy por hoy estoy funcionalizando 3 camas más en el anexo. Estamos también en proceso de compra para 10 camas más. Pero Ricardo, yo ya sé que me van a decir que el anexo no es el lugar ideal porque no tiene el baño, porque no tiene la tele, porque no tiene el aire acondicionado. ¿Está? Yo trato de escuchar las cosas propositivas y no las cosas negativas que me gastan energía y no me producen nada. Si estamos hablando de una situación de emergencia, una pandemia, es una tienda de campaña de lujo, si quieren ponerle. Pero es una tienda de campaña y tenemos que tratar de funcionalizar lo que mejor podamos, y teniendo en cuenta que también esos pacientes que están ahí no pueden tener requerimiento de oxígeno, o sea, no puede ser un COVID porque en 4 horas me gasto un tubo. ¿Se entiende? Pero sí patología no COVID en la cual puedan darle una chance de un tratamiento un poco mejor que lo que está pasando hoy en Capital, hoy, que con Galeno lo mandan a la casa por no tener cama. Esa es la realidad que pasa hoy. El Austral viene saturado 100%, 120% hace muchísimo tiempo. Entonces, con lo que nos tenemos que dar maña es con lo que tenemos, es lo que hay. Los chicos lo dijeron, es lo que hay. Así que tomemos conciencia y después, para no lamentarnos después. Doctor Carmena, ocupación de camas de terapia intensiva, ¿qué porcentaje hay hoy? ¿Y qué van a hacer con respecto a aquellas enfermedades? ¿Va a ser el hospital únicamente para COVID? No, por eso el trabajo. Ayer estuvimos hasta altas horas de la tarde trabajando en ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el bloqueo, pero yo no puedo olvidar justamente el resto de las patologías. Hoy por hoy tenemos un sector terapia COVID con 4 camas. Podemos extenderla si la pasamos a la sala. ¿Se acuerdan en un principio que habilitamos 2 habitaciones de cirugía con 2 cabezales como para poner respiradores? Podríamos extender más camas. Y 3 no COVID hoy por hoy, pero funcionalmente puedo llegar a usar el showroom de la guardia para un paciente X. Pero pongamos un ejemplo tonto. Rutas que se cruzan. Tenemos un choque. Tenemos un politrauma con víctimas múltiples. Se nos acabó el paquete de vela. Entonces, y sabemos que no nos va a aceptar nadie, esa es la mayor preocupación. Desde el ACV, el infarto o el COVID, no nos va a aceptar nadie nada. Ya región está poniendo la pauta de las alertas y de las alarmas para saber bien qué cantidad de camas tiene cada uno, porque se sabe que vamos a estar bastante complicados.
Le decía, hay 3 camas no COVID, funcionalmente la puedo llevar a usar al showroom con otra cama, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que tenemos un recurso humano agotado y escaso. Y Luis, más lo que es terapia intensiva. Luis, perdón. Termino, te redondeo un poquitito. Más lo que terapia intensiva, porque yo puedo seguir poniendo camas, pero los médicos no lo puedo duplicar, ¿se entiende? Al médico especialista de terapia intensiva menos, que es un recurso ultra escaso y agotado. ¿El porcentaje hoy de ocupación de camas de terapia intensiva cuál es? 25% estaría en el área COVID y estamos, de las 3 camas tengo ocupadas 2, digamos, sería un 66% de las no COVID. Luis. Pero, perdón. Mono, tranquilo. No, Estás quería ansioso. preguntarte esto. Estás ansioso. Está bien. No, pero yo ya pongo un paciente en el área COVID, ya me anula las otras 3 camas, ¿se entiende? Está bien. O sea, ya no puedo usar las otras 3 camas, no puedo mezclar pacientes. No, te quería preguntar esto. El anexo, ¿se puede llegar a usar también para internación? ¿Ya está destinado? ¿Hay lugar? Hoy ya tengo puestas 3 camas en un área, estoy esperando la compra que me tiene que llegar esta semana de otras camas y estoy evaluando la posibilidad de pasar a oncología, a la farmacia a la cual se alquiló previamente, a sabiendas de que podía llegar a suceder esto. Y usar esas 2 salas grandes como para internación no COVID, en pacientes, digamos, que no tenga que estar trasladándolo cada 2 minutos, patologías que sean más o menos llevables, en el área esa en caso de requerirse o ser necesario. Imagínense que para nosotros, como dijo Fabio, ponerle la carpa no es una situación que nos encanta, que el médico y los pacientes estén bajo una carpa con los mosquitos y con el frío y con lo que se viene. Pero es lo que hay, es lo que tenemos y nos tenemos que dar maña con lo que tenemos y no tenemos tiempo para planificar, proyectar o edificar. Con lo que tenemos que hacerlo. Bueno, 2 cositas para comentar. La primera, con respecto a la parte epidemiológica y al rastreo, el seguimiento de los positivos y a los sintomáticos que estamos captando, que es el área en que me estoy desenvolviendo, decirles que vamos a duplicar la atención telefónica, ¿sí? Con horario extensivo a la mañana, que eso ya lo vamos a implementar, y con otra línea telefónica. Al día de hoy, como hablábamos del número de casos activos que se duplicó en 3 días, imagínense que también se duplicó o triplicó la consulta telefónica de pacientes sintomáticos y la cantidad de hisopados diarios. Con lo cual vamos a reforzar eso, le pedimos a todos que tengan paciencia. Nosotros no tenemos un sistema de contestador, con lo cual cuando la gente llama probablemente estén en otra llamada, no hay manera de saberlo. Entonces, practiquemos un poquito la paciencia. El sistema de acceso al hisopado en Areco es absolutamente veloz. La toma de conducta con respecto al paciente positivo también, con lo cual estamos trabajando de una manera absolutamente rápida para llegar al tratamiento adecuado en el menor tiempo posible. Por eso tenemos los indicadores que tenemos y que estamos manejando. Así que le pedimos a todos que tengan paciencia, que estén alertas, que respeten las indicaciones de aislamiento a todas las personas que nosotros llamamos por seguimiento de positivos y les indicamos aislamiento. Confiamos en la responsabilidad civil de cada uno de que cumpla su aislamiento, ¿sí? Como esto comentaba el doctor Espina, de que tenemos que suspender las reuniones sociales, que son básicamente las que dependen de nuestra responsabilidad civil, de nuestra responsabilidad social, las indicaciones de aislamiento también, ¿sí? Y el denunciar, avisar los contactos que tuvimos y demás para poder estar alertas ante situaciones de brotes y demás. Estamos ante un virus, una cepa o una nueva versión mucho más contagiosa y de manera rápida, con lo cual nosotros estamos duplicando también el equipo de salud que va a estar atento a la parte epidemiológica, tanto al rastreo como a la atención de los sintomáticos de manera telefónica. Entonces les pedimos a todos también colaboración. Somos todas personas que estamos 24/7 respondiendo llamados, así que apelamos a todo ese sistema. Con respecto a lo que es atención primaria, creo que salió un flyer esta semana con amplitud de horarios, la cantidad de atenciones que se van a hacer en cada centro de salud. Ya desde el año pasado está descentralizado todo lo que es ambulatorio en los centros de atención primaria, está funcionando muy bien, estamos teniendo mucho caudal de consultas. Hasta hace una semana veníamos con menos de 70 casos activos, con lo cual teníamos una realidad que día a día se va modificando. Hoy duplicamos esto y pensamos que se puede volver a duplicar o triplicar, con lo cual
todo lo que no sea abocado a la pandemia va a sufrir por ahí algunas restricciones. Lo que sean, vamos a utilizar personal para fortalecer lo que estamos viendo que va a sentir mucho más recarga de trabajo, como la parte de rastreo y epidemiología, como la parte de atención en hospital de día. Con lo cual, algunas cosas por ahí se van a ver restringidas en horarios y en atención. Lo que no va a sufrir ninguna restricción es la vacunación, tanto la vacunación de los carnets nacionales habituales, de los niños, embarazadas y adultos, y la vacunación de COVID, que se sigue haciendo en la UNSADA. Hoy hay una jornada desde ayer, hoy y mañana, de 300 turnos diarios de mayores de 70 años. Así que bueno, seguimos trabajando en eso. Estén alertas a las personas mayores, los que les llevan los mensajes, los mails, para que estén atentos o si reciben el llamado de su turno. Asistan a la vacunación y sigan manteniendo las pautas de cuidado, como uso de barbijo y como no juntarse en eventos sociales, sobre todo familiares, con las personas mayores. Recuerden que las vacunas tienen un tiempo para generar anticuerpos, que estamos manejándonos con una dosis que no es la dosis ideal de anticuerpos y que estamos viendo casos en vacunados, con lo cual que tengamos la vacuna es una alegría, que tengamos a nuestros mayores vacunados, pero no levantemos la guardia de los cuidados preventivos por tener la vacuna. Bien, yo solamente voy a poner un ejemplo para darle pie justamente a Miguel que pueda desgranar todas las medidas que se van a tomar. Si todos nosotros, probablemente no es posible, ¿no? Porque hay trabajadores esenciales, pero hay que tener presente esto. Si todos nosotros nos quedamos en casa durante 3 semanas y no salimos, compramos los alimentos hoy y no salimos de casa, la pandemia se terminó en San Antonio de Areco. ¿Sí? Por supuesto que en la práctica no todo el mundo se puede quedar dentro de la casa, pero si todos nos quedamos adentro de las casas y no nos movemos, se acaba la pandemia. ¿Sí? No es practicable, pero cuanto más cercano a ese ideal estemos, ¿sí? Va a ser mucho mejor para todos. Dicho esto, es para que tengamos la conciencia de por qué las medidas que se van a explicar ahora. Bueno, muchas gracias Fabio por esa introducción, que es lo que nos va a permitir entender todo lo que hemos tomado o las decisiones que hemos tomado, que tienen que ver con el diagnóstico que efectuaron los médicos, más los primeros lineamientos generales que ya ha establecido el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Bueno, en primer lugar, como adelantaron los médicos, por el plazo desde las 0 horas del día viernes 9 hasta el 30 de abril, quedan prohibidas las reuniones sociales en domicilios particulares. Básicamente lo que todos entendemos de qué se trata, están prohibidas. También desde el 9 al 30 de abril va a estar prohibida la circulación desde las 0 horas hasta las 6 horas del día siguiente, o de la mañana siguiente, ¿no? Prohibición de circulación desde las 0 horas hasta las 6 horas. Los bares, locales gastronómicos y afines tienen horario de cierre a las 23 horas y las condiciones de funcionamiento son a un 25% de capacidad en locales interiores y a un 50% de capacidad en los lugares exteriores. Después también se suspenden los eventos culturales, artísticos y los actos públicos que lleva a cabo el Estado municipal desde este plazo. Y específicamente para las actividades deportivas establecimos el siguiente marco. Desde las 0 horas del día de mañana y por 14 días corridos quedan suspendidas las actividades deportivas colectivas con y sin contacto. Para ser claros, me refiero, entre otras disciplinas, al fútbol. El fútbol, competitivo o no, queda suspendido por 14 días y dentro de 14 días, y en función de todo lo que habló Fernando, la evolución de los indicadores y demás, revisaremos esa medida. Y sí se mantienen las prácticas deportivas individuales en los términos que teníamos, para que se den una idea, en octubre del año pasado. Es decir, los clubes no van a cerrar, por lo menos no por esta razón, que tiene que ver que van a poder seguir llevando adelante sus instalaciones, las actividades
deportivas individuales con los protocolos que ya veníamos trabajando sobre eso. De manera que, para que nos quede a todos claros, lo importante es prohibición de reuniones sociales, prohibición de circulación, horario de cierre a las 23 y no actividades deportivas colectivas por 14 días. Estas son las medidas que estamos sacando desde el ámbito municipal por el plazo que les conté recién. Miguel, te pregunto los gimnasios, ¿qué pasa con los gimnasios y también las actividades religiosas? Bueno, ellos siguen teniendo el marco que venían teniendo hasta ahora, los gimnasios bajo las condiciones de funcionamiento y las actividades religiosas según el marco normativo que tenía vigente. Tanto nación como provincia no hasta ahora. Obviamente que esto es muy dinámico y todavía las normas definitivas no salieron. Pero donde vamos a poner el foco para estos 30 días tienen que ver con las reuniones sociales y con la nocturnidad, sobre todo, ¿no? Que es lo que se demostró que es donde más focos de contagio hay. Bueno, el equipo de salud ha sido muy claro y muy contundente como siempre. Hemos respaldado a este equipo, que es mucho más que las personas que están presentes, Fernando, Fabio, Luis y Mariana. Son todos los médicos, todos los enfermeros que hace más de un año están peleando contra esto y no tuvieron vacaciones y no tuvieron descanso y no tuvieron nada. Lo único que tuvieron es un camino de esfuerzo cada vez mayor, con mejores o menores situaciones, pero estamos viendo que ese esfuerzo tiene que ser intensificado y tiene que ser correspondido en horarios, en servicios, en nuevo equipamiento. Es decir, que volvemos a estar como el año pasado, yo diría un poco peor. Ese enorme esfuerzo del equipo de salud no sirve de nada si no hay una contraprestación de la sociedad. Es fundamental que entendamos esta parte. Nada va a alcanzar, ni que Luis compre 70 camas más, ni que Mariana intensifique el rastreo, ni la vacuna, ni nada. Nada va a alcanzar si del otro lado no tenemos el compromiso que tenemos que tener en este momento. Es así de simple. No se junten más, porque es lo que generó y es lo que destapó esta ola de contagio. No lo hagan más. Si se juntaban esta noche, no lo hagan. En serio se los decimos, porque lo vamos a lamentar todos. Cada una de las personas tiene que poner su compromiso particular, si no esto no funciona. Podemos comprar lo que compremos, podemos contratar médicos, enfermeros, podemos testear más. Si no hay compromiso de la otra parte, esto no va a funcionar. Y que esto no funcione significan consecuencias tremendas en la sociedad de San Antonio de Areco. Hemos logrado números extraordinarios, mucho más bajos de todos los promedios de la región sanitaria, de la provincia y de la nación. Eso significa que hoy en San Antonio de Areco hay gente sentada a su mesa que técnicamente por la estadística no debería estar. No tiremos eso por la borda. Entonces, llamamos y exigimos esa conducta y esa responsabilidad social. Va a ser transitorio, van a ser unas semanas hasta que podamos parar nuevamente este brote. Hemos peleado mucho. Se han parado los primeros brotes, se ha abordado la situación, se ha hecho un despliegue extraordinario de todo esto. Exigimos la contraparte de la sociedad. Todos formamos parte de la sociedad, todos tenemos familia, todos tenemos amigos. Bueno, es momento de poner lo que hay que poner y ser absolutamente responsables para poder seguir teniendo la mesa completa en la familia. Esa es la idea central. Les pedimos que acompañen. Entendemos la situación, todos están cansados, pero los médicos están más cansados, las enfermeras también, los camilleros, los choferes. Hagámoslo por ellos también, pero sobre todo es una cuestión real, es una cuestión de nuestra familia y de nuestros amigos. Esa es la responsabilidad que hoy necesitamos en San Antonio de Areco. Amadeo, no hablaste de la actividad en las escuelas. ¿Qué va a pasar con las actividades extracurriculares, como por ejemplo gimnasia, que esta semana arrancaron actividades presenciales? Con respecto a las escuelas, buena la pregunta. Nosotros hicimos un estudio durante todo el mes de marzo y lo seguimos haciendo y sigue en curso, de justamente qué es lo que pasa en las escuelas con los testeos, que habrán visto que se han testeado unas cuantas burbujas o grupos enteros de chicos y docentes. Lo que estamos en condiciones de decir, tendremos que ver con un tiempo más si esto se sostiene, pero creemos que sí, es que la escuela sigue siendo un lugar seguro. Los contagios
no se producen adentro de la escuela. Solo el 0,2% de la matrícula de los niños que concurren, niños y no tan niños, que concurren a la escuela han sufrido algún contagio dentro de la escuela. 0,2%, es la nada misma. La enorme mayoría de los casos se produjeron fuera de la escuela por las reuniones sociales o eventos sociales o familiares, por contacto estrecho de algún familiar que dio positivo. Entonces, insisto, la escuela sigue siendo un lugar seguro para los chicos y para los docentes. Se cumplen los protocolos adentro de la escuela, el tema es cuando no se cumplen fuera del ámbito escolar. ¿La actividad física dentro de las escuelas se restringe o sigue siendo la misma? Va a seguir siendo la misma, pero en los términos que estábamos hablando, de no hacer juegos colectivos o no compartir algunas cosas. Se puede hacer educación física en forma individual, cada uno haciendo en su espacio. Bueno, les agradecemos a todos su presencia, confiamos en que realmente la sociedad nos va a acompañar y nos va a responder desde este punto de vista. Es un esfuerzo más que tenemos que hacer para todos estar un poco mejor. La idea de estas restricciones, ya ven, las clases continúan, los trabajos continúan, nadie va a dejar de trabajar en este momento, nadie va a dejar de asistir a clases. Sí vemos que la cuestión social es la que más problemas nos ha generado. Esto en parte lo hemos logrado a partir de la experiencia de haber transitado más de un año de pandemia. Entonces, es un privilegio poder estar en estas condiciones. Lógicamente, tenemos algunas restricciones y esperemos que lo hayan entendido claramente y que por favor nos den una mano para que no se nos complique. Por favor, presten atención a todo lo que vamos comunicando y cuídense mucho. Muchísimas gracias.